Es el tiempo también para que los niños puedan pasar a sus clases. Aparte de atrás está Pris, que va a tomar a los niños para subirlos allá al segundo piso. Creo que ya están todos allá atrás. Vamos a poner nuestros teléfonos en modo vibración o silencio, si es posible, para que podamos estar atentos y escuchar a lo que Dios va a decirnos a través de su palabra. Entonces, voy a comenzar con una oración. Señor, te agradecemos en esta mañana, Padre, por el beneficio que nos das y la bendición de poder seguir con vida, de poder estar aquí, Señor. Te agradecemos por tu paciencia infinita para con todas las personas, pero especialmente para nosotros, Señor, que sabemos que viene de ti. Te queremos pedir en esta mañana, Señor, que pongas tu Espíritu en nosotros, que pongas tu Espíritu bendito en cada uno de nosotros, Señor, y que abras el entendimiento, Señor, en nuestras mentes, Señor, que abras nuestros oídos para percibir, Señor, lo que tú esperas de nosotros, Señor, para que nosotros podamos estimarte, Señor, por sobre todas las cosas y amarte con toda nuestra mente, Señor, para que podamos, Señor, ese entendimiento que tú nos das, Señor, y esa maravilla que nos das de revelarte a través de tu palabra, Señor, que nos lleve cada día más a alabarte por lo que eres y al final de cuentas, Señor, que nos lleve a obedecerte, Señor, no solo a creerte, sino que esa creencia, esa fe conduzca a la obediencia a ti, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron estar presentes el día de hoy, que tú seas con ellos, Señor, por los que están pasando problemas de salud, por Laura, por Oscar, por Kay, Señor, por todos los hermanos que están enfrentando problemas de salud y por nuestros hermanos que están enfrentando situaciones legales, Señor. Quisiéramos, Señor, que se resolvieran favorablemente, pero, Señor, tú tienes la última decisión y queremos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti independientemente del resultado de cualquiera de estas situaciones, Señor. Que nos guíe, Señor, todo a verte a ti, Señor, a volver a ti, Señor, y amarte y buscarte por lo que eres y por lo que ya nos has dado, Señor, que es la vida eterna en tu Hijo Cristo Jesús. Y en ese nombre te lo pedimos. Sí, amén. El día de hoy voy a predicar, voy a hablar sobre todo de este tema. Le puse por título un llamado al arrepentimiento verdadero. El día de hoy y desde hace una semana empezamos a analizar lo que dice la confesión de fe, que nosotros como iglesia, las personas que nos toca estar al frente, consideramos y creemos de corazón que es lo que enseña la Biblia. Es importante que cada uno de nosotros la conozca, porque es una responsabilidad personal, no es una responsabilidad de nuestro pastor o de las personas que disponen su tiempo para poder explicarnos cada domingo, que es una bendición muy tremenda, pero eso debería despertar en nosotros, como lo dice a veces la gente, un gusanito de saber más, de si eso que está diciendo es verdad. Hoy se tocaron muchos versículos muy profundos y muy importantes en los temas que nos compartió mi tocayo Sergio y el buen Mike. Entonces, tengo una frase que es de mi maestro favorito, un teólogo, que la frase dice así: todos somos teólogos. Si eres un cristiano, si crees, si tu fe ha sido depositada en Cristo Jesús, por necesidad eres un teólogo. La teología es el estudio de quién Dios es. No podemos amar algo que no conocemos. ¿Cómo vamos a amar algo que no conocemos? Dios nos manda a amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, nuestro espíritu. Si no nos interesa conocer de Él, tal vez hay algo que no está muy bien en nuestras vidas. Debería ser un deseo no natural, pero con la nueva naturaleza que Dios nos da, es posible hacerlo. En sus fuerzas es posible hacerlo, con su espíritu es posible hacerlo. Y aunque hemos tratado en todas las predicaciones, se tratan los temas de cómo Dios nos bendice, de todos los beneficios que obtenemos al creer en Él, al poner nuestra confianza y fe en Él. Hay cosas que también piden. Sabemos que la salvación es gratuita. Acabamos de leer en Juan que el que creyere en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y solamente tendríamos que creer. ¿Pero creer en qué? Creer en lo que Él dice. ¿Y qué dice?
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apuntan hacia una sola cosa, a Cristo Jesús. El Antiguo Testamento no está separado, como mi tocayo Sergio decía, es el antiguo pacto que fue dado al pueblo de Israel y el nuevo pacto que tenemos ahora nosotros en Cristo. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento apunta hacia lo mismo. Y el día de hoy, con el Antiguo Testamento, vamos a ver un tema que es esencial para la vida de un creyente verdadero, que es el arrepentimiento verdadero. Esto no es algo que sucede hace 20 años cuando tú conociste del Evangelio por primera vez y tu corazón fue sensible a lo que Dios decía o al llamado de Cristo. Esto es una manera de vivir. El arrepentimiento debe ser una manera de vivir porque seguimos siendo pecadores. Miguel lo explicó ahorita, Mike, y nos mostró los versículos donde decía que es necesario confesar nuestros pecados para poder ser perdonados. Eso es lo que dice Jesús, es lo que dice David en el Nuevo Testamento. Así que el día de hoy voy a hablar del libro de Crónicas, una historia que se encuentra en el segundo capítulo de Crónicas. El contexto empieza desde el versículo 1, pero vamos a enfocarnos en el 7:14. Van a tener confianza en mí porque voy a ver algunas partes y otras las van a tener que comprobar ustedes si es que se animan a hacerlo, para saber si lo que estoy diciendo es verdad o no. El contexto de este texto, que es muy famoso, es uno de los primeros que yo aprendí cuando era niño. Incluso hay una canción literal que dice exactamente lo que dice este versículo. Y tiene uno que entender cuál es el contexto. Estamos tomando algunas personas, como unas 5 o 6 personas de esta congregación, un curso muy, no puedo ni siquiera describirlo, es algo que tendría que ser básico para cada uno de nosotros. Es un curso que se llama Métodos de Estudio y Reglas de Interpretación de la Escritura. Yo jamás lo había tomado, y aunque tengo el Espíritu de Dios, si es que nos hemos arrepentido, si es que hemos confiado en Él, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y es ese Espíritu que nos revela las Escrituras. Ciertamente tenemos que desarrollar un método personal para poder entender lo que la Escritura quiere decirnos, para no torcerla y hacer que diga lo que yo quiero que diga, para no quedar yo conforme o cómodo y justificar mi vida y mis pecados sacando el versículo de contexto. Ese es el riesgo que corremos cuando no sabemos cómo interpretar las Escrituras. Y no es un proceso fácil. Requiere estudio, requiere diligencia, requiere tomar cursos, leer Escrituras y leer libros que otros hermanos se han dedicado tiempo y esfuerzo para hacernos la vida más fácil a la hora de poder interpretar la Biblia, pero sobre todo, el final de saber esto es poder aplicarlo correctamente en nuestras vidas. El contexto de este texto que vemos aquí es el reinado de Salomón. David muere, Salomón es puesto por rey, Dios lo pone, vamos adelante más a ver dónde dice eso. No fue escogido por el pueblo de Israel, fue puesto por Dios. Dios pone por rey a Salomón, hijo de David. Después de eso, Jehová aparece de noche a Salomón. Y en esa aparición, este segundo tema, solamente como comentario, se le llama es un patrón de diseño. Cuando Jehová aparece a alguien, es un patrón de diseño que vemos a través de todas las Escrituras. Pueden pensar en alguien a quien Jesús o a quien Dios apareció, o el ángel del Señor que dice el Antiguo Testamento, o el ángel de Jehová apareció a quien, ¿recuerdan? Apareció a Moisés. ¿Quién más se acuerda? Apareció a Salomón, apareció a David, apareció a Elías. Ha aparecido con los líderes que Dios ha escogido para dirigir a su pueblo. Para ellos ha aparecido. Y bueno, después de esto, Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. Y entonces Salomón, como dice ahí el tercer punto, pide sabiduría a Dios para guiar al pueblo. Salomón tenía un corazón sensible en ese tiempo a lo que Dios decía, así que pide por sabiduría porque conocía sus limitaciones perfectamente y sabía que no iba a poder guiar en sus propias fuerzas a un pueblo tan grande como Israel. Así que Salomón pide por sabiduría y Dios se la concede. Inmediatamente de que le concede la sabiduría, continúa la narrativa histórica de cómo Salomón diseña y construye el templo de Jerusalén. Hasta ese momento el arca del pacto y las cosas sagradas de Dios se ubicaban en tiendas y en lugares diferentes, pero Dios pone en el corazón de David construir un templo
donde su presencia habite entre el pueblo, y Dios no le permite a David construirlo, sino que le dice David, tiene el deseo, pero qué bueno que lo tuviste, David, dice Dios, pero tu hijo Salomón es el que lo va a construir, tú has derramado demasiada sangre. Así que Salomón lo construye, y cuando leemos con detalle, no es ni siquiera tan largo, segundo de Crónicas, a partir de los capítulos 2 y 3, cómo es esa construcción tan detallada, con medidas, con adornos, con oro, con maderas, con qué tipo de maderas usaba. Notamos la sabiduría que Dios le dio y cómo la puso en práctica, empezando por la construcción del templo que estaba diseñado para que la presencia de Dios habitara entre el pueblo de Israel. Después de esto, son varios capítulos, hasta el 6, termina de construirlo Salomón, y después, cuando está todo construido, en el mismo tiempo él construyó una casa, un palacio para él, fue casi a la par esta construcción del palacio y de la casa del rey. Cuando termina, él dedica el templo únicamente, el templo lo dedica, y hay un factor importante en el contexto histórico de esta historia, es que en ese momento estaba toda la nación de Israel, todos, no había uno que no estuviera, estaban los líderes, las personas encargadas, todas las tribus estaban ahí, no estaban representadas, sino que estaban todos ahí. El rey Salomón construye un altar, se para encima de él, se hinca y levanta las manos y empieza a orar a Dios, y esa oración dura casi un capítulo completo, donde Salomón básicamente ora esto. Esto no es la primera vez que aparece en los libros, en Crónicas, es la respuesta de la oración de Salomón a Dios. Él pide exactamente esto en el capítulo 6, Salomón. Y lo que sí voy a leer es a partir del capítulo 7, para poder entender o saber más o menos hilar, después de todo este contexto que vimos aquí, cómo llegamos hasta este punto. Dice el capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, lo que estábamos viendo, que estaba enfrente de todo el pueblo con las manos levantadas, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Es una respuesta milagrosa de parte de Dios a la oración de Salomón. Y ya no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, tenemos que ponernos en la situación que están ahí. La idea de compartirles el contexto es que puedan imaginarse cómo están a punto de hacer algo importantísimo a nivel nacional. No era un grupo de creyentes en Dios, era todo el país el que estaba presente, y estaban dedicando el templo donde la presencia de Dios habitaría. ¿Y qué tan común es que descienda una columna de fuego y consuma lo que tú has puesto ahí como ofrenda para Dios? Es muy fácil pasar nuestros ojos por esto sin ni siquiera imaginar qué se sentiría. Imagínate el calor. ¿Alguna vez te has acercado a un horno de pizza o de fuego cuando estás en el frío en un campamento? Si te acercas un poquito, el calor es bastante intenso, no tienes ni siquiera que estar a tocarlo. Cuando estés a 1 metro sientes la intensidad. Esta columna de fuego descendió desde el cielo y era una respuesta a la oración de Salomón. Es decir, lo que Salomón había orado fue agradable delante de Dios y le respondió. Cabe mencionar que antes de que él orara de esta manera, le había pedido a Dios sabiduría, de manera que la oración que él hizo fue una oración sabia, porque Dios le concedió la sabiduría. Entonces descendió la columna de fuego, la presencia de Dios llenó la casa de Jehová, no podían entrar, y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes desempeñaban sus ministerios, los levitas ya no habían estado haciendo su labor, entonces volvieron a sus labores. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto ahí había ofrecido los holocaustos, las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta por 7 días, y con él todo el país, todo Israel. No había uno que no estuviera ahí, desde la entrada de Amata hasta el arroyo de Egipto. Al
octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta sobre otros 7 días. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Esta es la segunda vez que aparece Jehová a Salomón. La primera es cuando le ofrece a Dios que le pida lo que quiera, y esta es la segunda vez. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, y ahora quiero que presten atención a las palabras que usa el escritor de Crónicas, porque el que elige es Dios. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar de sacrificio. Y luego, para entender esto es importante saber lo que dice el 13 arriba. Dice: si yo, dice Dios, cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿quién es el que hace que no llueva? Dios. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y entonces empezamos con esto. Entonces hay una condición. Si yo hago estas cosas, dice Dios, y son visibles para nosotros, en Monterrey acaba de suceder, y si tú platicaste con alguien pudo platicar con alguna persona en Monterrey, uno no está acostumbrado a vivir sin agua. Si no llueve, pues bueno, no pasa nada, pero tienes agua en tu casa. Si ya no tienes agua en tu casa, te está afectando a todo lo que haces, a todo lo que haces. Tienes que administrar la manera en la que vas al baño, en la que lavas los trastes, obviamente no te puedes bañar, es mucha agua. Entonces, no notas que tienes ese beneficio hasta que te falta. El que cierra los cielos es Dios. El que hace todas las cosas, y lo leímos hoy en un pasaje, no recuerdo si fue Tocayo o Moen que lo tocaron, Él hace todas las cosas. No podemos decir que haya algo que Dios se le salió de sus manos y salió de control. Así que, después de que dice: si yo hago esto, si yo les traigo sobre ustedes estas cosas que son, pues ciertamente calamidades, ¿qué pasa si no llueve? Ahorita nosotros tenemos comida enlatada, vienen de otros lugares y nos traen las cosas que necesitamos para comer, para sobrevivir. Pero en ese tiempo, si no llovía, no crecían las plantas. Si no tenían plantas, los animales que comían esas plantas se morían. En la tierra también salía el alimento para las personas, para hacer el pan, el trigo. Si no había lluvias, no había manera de subsistir, de manera que afectaba a la persona, al pueblo en general. Era Dios tratando de hacerlos volverse a Él, al cerrar los suministros, porque Dios administra su mundo como Él desea hacerlo. Ahora, le dice a Salomón, después de que se le aparece, le dice: si yo hiciera estas cosas, pero, empieza aquí con otras condiciones, y vamos a leerlo aquí. Dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Según lo que estamos leyendo aquí, hay perdón de pecados sin arrepentimiento, sin humillación, sin oración, sin buscar su rostro, sin invocarlo, sin convertirnos. Podemos entender que podemos acercarnos a Dios simplemente porque creemos en Él y ya. Esto no es un tema, esto es un principio atemporal. Lo que vemos aquí, el principio del arrepentimiento, no es un tema único de Crónicas, es un tema que se repite en toda la Escritura, hasta el Nuevo Testamento. La predicación de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando comenzó a predicar después de que Juan lo bautiza y él empieza su ministerio, ¿se acuerdan qué decía? Les voy a decir dónde están. Está en Juan, en Lucas también en los evangelios, pero dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha pecado. Él no predicaba. ¿Qué dije? Ha llegado. Perdón, se ha acercado o ha llegado. Perdón, gracias. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los cielos ha llegado. El reino había venido con Jesús hasta nosotros. Y el mandamiento de Jesús era: arrepiéntanse. No era: acéptenme. No era: recíbanme. El mandamiento con el que Jesús empieza predicando es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha pecado. Se ha acercado, perdónenme, se ha acercado. Ahora vamos a ver qué requerimientos hay y qué significan todas estas palabras que vemos aquí, que son condiciones previas para que Dios escuche desde los cielos y entonces pueda perdonarnos.
Primero vemos que dice, sí se humillara mi pueblo. Humillar es una actitud de contrición y dependencia de Dios, según la Biblia. En el diccionario lo encontramos como bajar la cabeza u otra parte del cuerpo en señal de sumisión. Es una señal de sumisión que en la Biblia significa lo mismo, sin embargo produce una contrición en el corazón que se traduce en una dependencia de Dios. Y vamos a ver ejemplos de cómo funciona esto, de cómo es esto en otras partes del Antiguo Testamento. Y dice así, estamos leyendo Segunda de Crónicas, el 37, no aparece ahí por alguna razón la cita, pero es el rey Josías. El rey Josías, un rey que hizo conforme a David su padre y que siguió los caminos de Dios. Él era el rey de Judá en ese tiempo y dice así, mas al rey de Judá, es decir, Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste. Ven que hay unas condiciones muy claras, no solamente en el área de Salomón, donde está aquí en la dedicación del templo y todo lo que están haciendo, sino que más adelante con otro rey, con Josías, dice: por cuanto oíste las palabras, ¿de qué libro? ¿De qué libro creen que esté hablando? Del mismo. Es la palabra de Dios que tenían hasta ese momento, los rollos que encontraron mientras Josías hacía renovaciones y reformas. Josías empezó a reinar de 8 años en Israel y a los 16 empezó a limpiar, porque dice que empezó a buscar a Dios de todo su corazón, y a los 16 empezó a limpiar al país. Él iba y destruía sin ningún empacho todas las imágenes de acera, todos los altares de Baal, los quemaba, los aniquilaba prácticamente, y de los sacerdotes que se habían atrevido a ofrecer sacrificios a esos dioses falsos, sus huesos los pulverizó y los puso encima de esos altares. Qué agradable, ¿no? Imagínate, estabas en contra de todas las personas que eran igual de paganas que el pueblo de Israel en ese momento. Él no tuvo problema para obedecer a Dios y hacer lo que tenía que hacer, porque buscó a Dios con todo su corazón. Y aquí es lo que dice, es súper importante: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste. Él no solamente creyó lo que había leído, hizo algo al respecto. Entonces te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre Israel, sobre Jerusalén, que era donde reinaba Josías, y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Pueden ver otros elementos que van de la mano con humillarse? En ese tiempo era rasgar sus vestidos, llorar. Uno no llora por cualquier cosa, uno llora por dolor, de alguna manera. Entonces dice Jehová: yo también te he oído. Ven que la humillación tiene que ver con todas estas actitudes, con saber qué dice Dios, con un corazón conmovido ante lo que acabamos de leer, y inmediatamente sigue la humillación. La humillación implica llorar, implica rasgar las vestiduras. Hoy en día no lo hacemos. Sin embargo, nos humillamos y nos inclinamos o nos hincamos ante Él y reconocemos que Él es el Dios, Él es al que hemos defraudado, al que hemos ofendido, contra el que hemos pecado. Ahora aquí hay una palabra hasta arriba. Humillar es una actitud de contrición. ¿Pero qué significa contrición? Contrición es un arrepentimiento que causa un dolor profundo en el corazón, que sinceramente se lamenta por haber ofendido a Dios. ¿Quieren ver un ejemplo de eso? Está en el Salmo 51. El contexto del Salmo 51 es David pidiendo misericordia porque le habían caído en la movida. David, en vez de irse a la guerra y andar trabajando y andar haciendo lo que los reyes hacían en su tiempo, se quedó en su casita y por su ventana observó a una mujer muy bella para él, la tomó, la embarazó, y después de que estuvo embarazada mató al esposo. Nada más y nada menos. El profeta Natán va y lo confronta. Natán fue dirigido por Dios y dijo: voy a hablar con este tipo. Y cuando David oye las palabras de Natán y le cae el 20, porque Natán le dice: tú eres ese rey que ha hecho esto, tú eres la persona, y le pone una semejanza de una persona que tenía ovejas y tenía muchas, pero él, en vez de usar las muchas que tenía, va y roba a una persona que solamente tenía una. Eso le dice Natán. David entiende, entonces escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51 empieza así, ahí está: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es contrición. Eso es contrición. Un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Ok, entonces, nuevamente, si se humillara mi pueblo, entendemos la palabra humillación un poquito mejor. ¿Sí? Si el pueblo hacía eso de humillarse, que implicaba llorar, que implicaba arrepentirse de su pecado, que implicaba orar a Dios, ahora dice algo que hemos estado aprendiendo aquí en la materia de reglas de interpretación, es hacerle preguntas al texto básicamente, observar qué dice el texto, preguntarnos qué dice y después interpretar eso para poder aplicarlo. La interpretación es la parte que cuesta más trabajo, pero la aplicación es el final. Ahora, aquí dice mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Por qué era su pueblo? ¿De dónde sacas que era su pueblo? ¿Por qué dice eso? Si vas a Deuteronomio, en el Pentateuco, dice así de Deuteronomio 7, 6 al 8. Moisés le está hablando a toda la congregación de Israel. Le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Israel no escogió a Dios, Dios lo escogió a él, a Israel, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido otra vez. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Es su pueblo porque Él lo escogió, porque Él lo sacó, Él inició con Abraham, después lo sacó de Egipto para que lo adoraran. Es su pueblo y por eso Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera con su pueblo. Y la maravilla es que nos busca comunicarse con nosotros, no solamente nos quiere someter. Entonces, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, el pueblo es de Él lo escogió. A ese pueblo es al que le está pidiendo humillarse. Y las demás características también. Y orar. Si ustedes estuvieran, o si nosotros estuviéramos en Monterrey hace unos meses, ¿cuál hubiera sido su oración? ¿Por qué motivos hubieran orado? Si no tienen para bañarse, no tienen para lavar trastes, incluso para tomar agua era difícil conseguir garrafones. Tenerse es algo difícil. ¿Qué tipo de oración hubieran hecho ustedes en esa situación? Ese es el contexto de lo que está pasando, de lo que Dios está sugiriendo. Si yo cerrara las ventanas de los cielos, si yo mandara plagas, si yo hiciera esto y lo otro, la oración sería, pienso yo, por salvación, perdón y misericordia, por restaurar la comunión que teníamos antes. No sería una oración como las que hacemos los lunes en la mañana, pues que no me vaya mal, que mi jefe no me grite, que todo salga bien, que no choque, que oraciones que son sencillas, pero en ese momento yo creo que la oración, y si estuvieran pasando nosotros, estuviéramos por esa prueba o esa consecuencia, sería orar por salvación, perdón y misericordia, pero es un requisito que Dios pide, orar. Y lo leyó Miguel, decía en el curso que contamos previamente de la confesión, decía, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, pero es necesario que confesemos nuestros pecados, y se confiesan los pecados a Dios solamente a través de la oración. Es necesario arrepentirnos y es necesario confesar para que podamos tener perdón. Después dice el texto, si se humillaren el pueblo y oraren, y luego dice, y buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas de estas frases. Buscar el rostro de Dios. No es la primera vez que se dice aquí, es a lo largo de toda la Escritura. Y buscar el rostro de Dios tiene que ver con buscar su presencia. Cuando tú buscas el rostro de alguien, quieres estar cerca de él, quieres tener una comunión íntima con esa persona. Hay amigos a los que yo no he visto en mucho tiempo y me hablan por teléfono y digo, mejor vamos a vernos. Podemos platicar por teléfono, pero mejor vamos a acordar una cita para vernos físicamente, para abrazarlo, para mis primos, a gente que no he visto en mucho tiempo. No me conformo nada más con hablar con ellos. Buscar el rostro de alguien, y más en lo que la Biblia
cómo lo ocupa, es buscar una presencia, buscar su presencia, buscar la presencia de Dios. Y dice Jeremías 29:13, entonces me invocaréis y vendréis, y fíjense otra vez las palabras, y oraréis a mí y yo os oiré. Si lo invocas y vienes y oras, Él te oirá. Si no lo invocas, si no vienes y si no oras, igual te escucha. Él escucha todo y sabe todo. Simplemente ¿qué creen? Dios escucha todo, es omnisciente, lo sabe todo, está en todos lados. Aquí dice que los oiré, pero hay lugares donde Dios dice que no los escuchará. Hay versículos, y no son poquitos, los que dicen que nuestro pecado ha hecho una división entre Él y nosotros, y que nuestras oraciones no son escuchadas si ese pecado está ahí entre nosotros, entre Él y nosotros. La única manera de quitar ese pecado es arrepintiéndonos. Porque si no nos arrepentimos, si no vivimos una vida de arrepentimiento constante, no podemos tener una comunión con Dios, porque Dios es un Dios santo. Dios no tolera el pecado para nada. Es 3 veces santo. Él no puede estar en presencia del pecado. Y si nosotros cometemos ese pecado, aunque sabe que existimos y somos criaturas suyas, no escucha lo que nosotros estamos diciendo, decide ignorar voluntariamente lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no lo invocamos, porque no venimos, porque no oramos para que nos oigan. Y después dice, y me buscaréis y me hallaréis. La única manera de hallar a Dios es buscándolo de corazón, según este texto. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Eso es anhelar la presencia del Señor. Jeremías nos da el ejemplo, le está dando el ejemplo al pueblo que estaba pasando por un problemón también, de cómo acercarse a Dios. De manera que no es nada más creer como le hemos leído. No solamente cree ya y eso nos dicen. ¿Cree en Dios? Sí, creo en Él. ¿Qué problema tienes en aceptar la vida eterna y el perdón de pecados a cambio de nada? Bueno, Dios pone otras condiciones. Entonces ya vimos humillar, orar, buscar su rostro, y luego viene algo muy bueno, muy interesante, que en lo que fallamos pienso yo mucho. Y se convirtieron de sus malos caminos. Es la 4ª condición que pone 2 de Crónicas 7:14 para ser escuchados por Dios. Dice 2 de Crónicas más adelante, en el 34, del 29 al 31, dice: entonces el rey, seguimos hablando de Josías, 2 de Crónicas 34 es lo que hizo Josías, el rey Josías, que era rey de Jerusalén. Este rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. ¿Se fijan que era algo a nivel nacional? No era nada más quien decía creer en Dios, era su pueblo el que le estaba hablando, y los moradores de Jerusalén, así como el rey, los varones y los de Judá, subieron con el rey, los sacerdotes, los levitas, y otra vez, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos, Josías, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Era un libro que había sido olvidado. Josías lo encuentran los que están haciendo las reparaciones en la casa de Jehová, leen el libro a Josías. Josías lo ve y se da cuenta de lo terrible que han estado haciendo lejos de Dios. Entonces dice, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Él era el rey Josías, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Puedes ver el ejemplo de lo que está pidiendo Dios en el capítulo 7 y cómo lo aplica Josías en el 34. Siendo el líder, era responsabilidad de él hacer que el pueblo siguiera a Dios. Esa es la responsabilidad de un líder en un cristiano, en la iglesia. Él tiene que poner el ejemplo y leer lo que dice la palabra de Dios. Lo que sigue aquí no lo escribí, pero dice que obligó a todos a obedecer lo que el libro decía. Y Dios, cuando vio la actitud de Josías, lo leímos en el otro, ¿se acuerdan? Él iba a traer un juicio durísimo sobre Israel, pero como Josías conoció lo que decía el libro en su corazón, se conmovió. Jehová, o Dios, se arrepintió de hacer el mal y le dijo a Josías: voy a hacerles esto de todas maneras, este pueblo lo voy a destruir, pero no en tus días.
hechos. Hizo delante de Jehová pacto de caminar en todo Jehová y guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos de todo su corazón y con toda su alma, nada más y nada menos. Humillarse delante de Dios, orar a Dios, buscar el rostro de Dios, convertirse del mal camino. ¿Cuál es el resultado de hacer estas 4 acciones? Que entonces, por lo tanto, como hiciste esto, Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados. Es muy sencillo, ¿no? Esa es la manera de vivir que Dios nos muestra en esta parte. Ahora, como creyentes, tal vez lo hemos sabido toda la vida, independientemente del tiempo que tengamos conociendo el Evangelio de Dios, de alguna manera nos han enseñado a hacer cada una de estas 4 cosas. Pero hay un peligro muy grande, hay una precaución que tenemos que considerar. Y es que este arrepentimiento del que habla, según de Crónicas 7:14, puede ser un falso arrepentimiento. ¿Cómo sabemos qué es un falso arrepentimiento? Bueno, el falso arrepentimiento es producto de la atrición, no de la contrición. ¿Recuerdan la contrición? ¿Cómo era? David pidiéndole perdón a Dios: límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad, quita mis rebeliones de delante de ti, ten misericordia de mí. Eso es contrición. La atrición, este tipo de arrepentimiento, es muy diferente al arrepentimiento de contrición, ya que solo produce un remordimiento momentáneo. La atrición es motivada o causada por el temor al castigo eterno. La atrición es más bien un mero intento para escapar del castigo eterno y no produce ningún cambio ni ninguna conversión en la persona. Es como cuando cachas a tu hijo haciendo algo que le prohibiste hacer y él lo primero que hace es perdón, no quise hacer, para que no le des sus nalgadas o para que no lo disciplines. Esa es la atrición. Está motivada por un falso arrepentimiento para no recibir un castigo que merecen sus acciones. Y eso es diferente de la contrición, porque la contrición produce un cambio, como lo produjo Josías. ¿Vimos? Josías leyó la palabra de Dios, se conmovió y fue y obedeció. Y hizo un pacto delante de Dios de guardar su palabra, de guardar sus mandamientos con todo su corazón. Ahora vamos a ver algunas características del falso arrepentimiento. No produce frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Lucas 3 y 7. Dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán. Este es Juan el Bautista predicando. Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y Juan le decía a la gente que salía para ser bautizada por él: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te acuerdas que leímos que la prisión era simplemente un escape para no recibir un castigo? Juan lo sabía, por eso le dice víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira, huir de la ira venidera? Porque sabía que sus corazones no estaban arrepentidos. El bautismo era una obediencia, era una manera de identificarse con Jesús, no solamente creer en Él, de que te habías arrepentido. Aquí dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Era lo que hacía Juan, eso significaba el bautismo, eso significa el bautismo, arrepentimiento para perdón de pecados. Es una señal externa de algo que sucedió aquí adentro, es todo. No salva así por sí mismo el bautismo, es una señal externa de que en ti ha habido un cambio interior, un arrepentimiento genuino, si es que es genuino. Entonces, dice Juan, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, no vengan a bautizarse, obedezcan lo que dice Dios. Ahora, el segundo, solo modifica parcial y temporalmente la conducta, el falso arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 2, 21 y 22, y esto es muy duro. Dice, el contexto de este pasaje es los falsos maestros y los falsos profetas, y termina Pedro de esta manera: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El falso arrepentimiento solo modifica parcial y temporalmente la conducta, y tú vuelves a tu vida de pecado anterior. Esa es la basura, ese es el vómito, ese es el lodo.
del cual Dios te saca cuando te arrepientes, pero si tu arrepentimiento no es genuino, es demostrado porque tú quieres seguir regresándote a ese lodo y a ese vómito. La tercera característica es que simula tener un buen fruto. Eso pasa en nuestras iglesias. Yo sé lo que es hacer eso. Simular tener un buen fruto. No por algo que se produjo en un cambio en mí, sino por mi propia voluntad. Dice Mateo 7, 17 al 20, dice Jesús: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Si tu arrepentimiento no produce obras dignas de arrepentimiento, estás expuesto a esto que dice Jesús aquí. Todo árbol, estamos expuestos a esto que dice Jesús aquí. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De ese tamaño es la importancia del arrepentimiento. Engaña al pecador, el cuarto punto de las falsas características del falso arrepentimiento. Engaña al pecador creando una falsa seguridad de salvación. Dice el libro de Gálatas 6, 7 al 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es la diferencia entre la vida y la muerte. No te engañes. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestra condición y sabe si nuestro arrepentimiento, aun como creyentes, ha sido genuino o no. El problema del falso arrepentimiento es que menosprecia la bondad de Dios. Dice Pablo en Romanos 2, 4 al 6. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Se dieron cuenta que con lo que estamos jugando al no practicar un arrepentimiento genuino es con la muerte o vida eterna de nuestra alma, no según yo, según lo que dice aquí. Y estos, créanme, es como el 1% de los versículos que tratan el tema. No acabaríamos hoy de leerlos. Ahora, la razón por la que pienso que Dios me guió a compartir esto es porque yo he vivido en esto. Yo he vivido en un falso arrepentimiento, creyendo que soy salvo porque un día recibí a Cristo, lo acepté, me dio la vida eterna y ya trato de no ser tan pecador. Tenemos que tener cuidado. Si tú estás aquí y no eres creyente, o eres creyente y tienes tiempo, como nosotros, como la mayoría de nosotros tal vez, eso no nos exime de esto. No estamos libres de caer en eso. Y es mejor que ahorita podamos hacer un alto y considerar si a la luz de lo que dice toda la Escritura, nuestro arrepentimiento ha sido genuino o no. Cuando comenzaba, les decía que es imposible amar a un Dios que no conocemos. ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien y no queremos estar con Él? No queremos buscar su rostro, no queremos tener comunión con Él, no nos interesa, preferimos hacer nuestra vida. Eso sí, cuando tenemos problemas, Señor, por favor, escúchame. Sales del problema y vuelves a tu vida antigua. En pecados no tan graves, tal vez, tú puedes justificarte. Es otro peligro del falso arrepentimiento. Tu justicia propia está sobre la justicia de Dios. Confías más en lo que tú crees que has hecho bien y no en lo que Dios dice que debes hacer. El arrepentimiento genuino no se arrepiente de dejar la vida del pecado atrás.
El arrepentimiento genuino no se arrepiente de dejar la vida de pecado atrás. No le causa dolor, no le causa pena. Lo que le causa pena es ofender al Dios que mandó a su único hijo a pagar por mis pecados en una cruz y murió de una manera terrible. El pasar por alto todo eso nos lleva a un falso arrepentimiento. El no entender cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo estamos realmente? En realidad, nosotros sabemos, tenemos que ser honestos, no podemos engañarnos porque el precio es muy alto. Es la diferencia entre la vida y la muerte. No practicamos el evangelismo, no practicamos el discipulado, es decir, enviar a otras personas al conocimiento de lo que la Biblia dice respecto a Dios y respecto a Cristo. Y nos hemos vuelto como muy buenos para vender un producto, como si Jesús fuera un producto que te va a beneficiar si lo usas. No vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, vas a tener paz, Él te va a arreglar la vida. Sacada de su contexto. Es ciertamente que en Dios hay paz, pero no la paz que el mundo da o como nosotros la entendemos. Es la paz a través de los problemas y las dificultades que tenemos todos los días. Hay algunas más duras, hay algunas menos duras. Sin embargo, cuando compartimos el Evangelio, si es que lo llegamos a hacer, no queremos confrontar a las personas con su pecado. ¿A quién le va a gustar que le digan que está mal? Que lo que hace es ofensivo para Dios y que lo que merece es el infierno. Obviamente te van a rechazar, pero la Biblia dice eso. Cristo no tenía miedo de decirlo. Arrepiéntanse. Dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra vez. Voy a parafrasearlo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a que me acepten. No dice eso. Dice que ha venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. Y el modelo de arrepentimiento podemos tomarlo como ejemplo. Dice Mateo 4:17 otra vez, en el comienzo del ministerio de Jesús, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 13:3 dice: os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 15:7 es la parábola de la oveja perdida y dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y Pablo vuelve a tomar las palabras de Jesús en Hechos 17:30 y dice, está hablando en Atenas, está en una conferencia Pablo en Atenas y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Ves que es un tema que está desde Crónicas, Jeremías, los Evangelios, todos los Salmos? Es un tema que no podemos pasar por alto. Así que, si no estamos teniendo un arrepentimiento genuino que incluye todas estas cosas, tal vez no hayamos sido regenerados todavía. Hay la probabilidad de que no hayamos confiado verdaderamente en Dios y estemos confiando en nosotros mismos, lo cual sería un engaño terrible, porque no sabemos. Ciertamente platicaba con Fer hace un rato, y Dios es muy paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar sobre este mundo y cuándo se va a acabar esa oportunidad de arrepentirse. El arrepentimiento es básico. Sin arrepentimiento no hay perdón, y si tu pecado permanece en ti, no puedes estar delante de Dios, según lo que dice todo el libro en su contexto. Podemos tomar el ejemplo de Josías y ser como él, que nuestro corazón se conmueva. Te voy a decir algo: todo lo que ha pasado en tu vida se va a quedar contigo, no se va a ir el día en que tú conoces a Jesús y pones tu confianza en Él y te arrepientes de tu pecado. Eso se va a quedar ahí, porque ya lo traes. No es una obra mágica la que Jesús hace de desaparecer tu vida pasada y ahora ciertamente eres una nueva criatura, pero tú ya traes muchas cosas cargadas. Sin embargo, la lectura
de pasajes como este, el estudio sistemático de su palabra, te va a llevar a reconocer esos errores, a pedirle perdón a Dios, a arrepentirte y a buscar la comunión que Él ya te ofrece. Quien decía ahorita, nos dio el medio, decía el tocayo, facilita la comunicación. Yo creo, eso es lo que dice el diccionario tocayo, sin embargo, no hay manera de facilitar una comunión con Dios si no existe Cristo. Cristo lo hace fácil. Cristo es el que hace, es el medio, el único mediador, el único que puede. Por eso nosotros lo alabamos a Él, al Hijo de Dios. Nadie más puede ser el mediador entre Dios y nosotros. No creemos ni en la Madre de Jesús como mediadora, ni en los apóstoles como mediadores, porque es un mérito que solamente tiene Jesús. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en la cruz. María no murió por mí en la cruz. Juan no murió por mí en la cruz. Pedro no murió por mí en la cruz. Mi pastor no murió por mí en la cruz. Cristo lo hizo. Él es el mediador y por medio de Él podemos tener acceso directo a Dios. Pero Jesús mismo busca esto. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Lamentaciones 3, 39-40. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Si puedes mantener algo de esta predicación en tu corazón el día de hoy, que sea esta parte que menciona, que el hombre debe lamentarse en su pecado y que debemos escudriñar nuestros caminos, qué es lo que estamos haciendo, y busquemos y volvámonos a Jehová. Vamos a ver. Señor, de acuerdo a tu palabra, reconocemos, Señor, que no te hemos buscado con todo nuestro corazón, Señor, que nuestros caminos pueden estar muy lejos de los tuyos y ni siquiera nos damos cuenta. Perdónanos porque no te hemos buscado, Señor, porque no hemos vuelto, porque no nos hemos arrepentido de corazón, Señor, de la maldad que le costó la vida a tu Hijo. Te rogamos que tengas misericordia de nuestras almas, Señor, de nuestras familias y de esta iglesia, Señor. Y que seas tú quien ponga en nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, y el deseo de buscarte, Señor. Y que nos ayudes a esforzarnos, Señor, contra esta carne que nos estorba en esta tarea. Te rogamos que seas con nosotros en esta semana y te agradecemos por todas tus bondades. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con esa alabanza. Perdón, bueno.